Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la unidad 1, con lo que denominamos teoría cinética de los gases. Ya en la unidad anterior estuvimos analizando los gases reales a bajas presiones, lo que tendría un comportamiento de gas ideal, y estuvimos analizando su comportamiento en términos macroscópicos. En este caso vamos a estar analizando qué ocurre desde el punto de vista microscópico, qué hipótesis conforman a ese gas ideal, lo que denominamos después teoría cinética del gas ideal. Vamos a estar analizando qué propiedades moleculares desde el punto de vista atómico o microscópico, mejor dicho, influyen para dar la expresión de la presión, que es una magnitud macroscópica, ¿sí?, en términos del modelo de gas ideal. Luego, en esa misma línea, vamos a estar analizando cómo las velocidades moleculares, que las podemos relacionar con la energía cinética de las partículas, y esa energía cinética en términos de promedio, cómo están relacionadas directamente con la temperatura de ese sistema. También una propiedad macroscópica, ¿no?, un parámetro macroscópico. Y por último, vamos a estar analizando y desarrollando la distribución de Maxwell-Boltzmann, que nos da una distribución de velocidades de ese sistema, es decir, una distribución de las moléculas en términos de qué probabilidad hay de observar distintas velocidades en ese sistema que conforma el gas ideal. Para comenzar entonces, vamos a adentrarnos en lo que denominamos teoría cinética para el gas ideal. Lo primero que podemos pensar es qué pensamos respecto a un gas ideal, ¿no? Entonces, un ejercicio que es factible de hacer es siempre pensando en modelar, y el gas ideal en ese sentido es uno de los más sencillos de los modelos. Por eso comenzamos en físico-química con el modelo de gas ideal. ¿Cómo es un sistema real, un gas ideal, estado de agregación del gas ideal, respecto a otros estados de agregación condensados, como son los sólidos o los líquidos, ¿no? En un gas, en esa visión de moléculas más separadas, eso tiene una consecuencia en el sentido de interacciones entre las moléculas, y es de ahí donde nos vamos a basar para desarrollar las distintas hipótesis de esta teoría cinética del gas ideal. En principio, podemos pensar al gas ideal formado por moléculas puntuales de masa m, ¿sí? Esta masa m localizada en el centro de masas de cada molécula, funcionando como un todo. En este caso hay una imagen de una molécula biatómica de masa M1 y M2, donde está marcado el centro de masas en este punto. La definición del centro de masas es exactamente la que ustedes utilizaban en Física 1 para objetos macroscópicos. En este caso, la masa puntual M va a ser la masa M1 más la masa M2, y va a ser un punto, ¿sí?, determinado. En este caso entonces no tenemos una estructura interna, no hay movimientos internos que la molécula que estén permitidos, ¿no? Por otro lado, también en esta línea de seguir planteando hipótesis, planteamos un movimiento caótico de las moléculas en términos de un gas con moléculas que realizan movimientos sin una dirección preferencial, es decir, el sistema es uniforme, es caótico, las velocidades y las direcciones y las direcciones de las moléculas, y entonces no hay movimientos concertados, es decir, no van todas para un lado, todas para el otro, sino que están todas moviéndose caóticamente. Y una cosa interesante, y acá está remarcado, que en el gas ideal no están contempladas las interacciones intermoleculares a distancia. Es decir, ¿qué serían las interacciones intermoleculares a distancia? Atracciones o repulsiones con otras moléculas, con otros pares de moléculas. Y eso tiene una consecuencia que no va a haber choques, no están contemplados choques entre las moléculas,
solo con las paredes, es decir, la molécula puede chocar con la pared y de forma elástica, es decir, va a conservar la energía cinética, pero ese es el único choque posible. No va a chocar con las otras moléculas, y esa ausencia acá de remarcada como de interacciones de atracción o repulsión con otras moléculas va a provocar que, como tiene como consecuencia, que la energía, el estado energético de la molécula va a depender de ella misma, no va a depender del resto. Es decir, que esta molécula, considerando por ejemplo el estado energético de esta molécula respecto a sus vecinas, no va a importar por ejemplo la distancia que esté una respecto a esta. Eso en un gas real, si hay interacciones, genera una energía potencial que hay que tener en cuenta, pero en el gas ideal, al no existir atracciones ni repulsiones, es decir, no hay interacciones con sus vecinos, las moléculas dependen de sí mismas, ¿sí?, en términos energéticos. Y esto, en esta unidad, no vamos a contemplar estructura interna, que es lo que mencionaba antes. La única forma que vamos a tener de energía, por ser consideradas puntuales, monotómicas, es la traslación, ¿sí?, la traslación con energía cinética de traslación, y no va a haber estructura interna. ¿Qué significa? No va a permitir, por ejemplo, que haya vibraciones y que haya rotación en estas moléculas. Esto en el módulo siguiente vamos a estar haciendo hincapié y vamos a ver cómo energéticamente cambian algunos parámetros macroscópicos con esta estructura interna, ¿sí? Después, una cosa interesante y que nos va a permitir un tratamiento estadístico es que el sistema está constituido por un número muy grande de moléculas, ¿sí?, acá denominado como N, de volumen despreciable frente al volumen total del sistema, ¿sí? Estas partículas se hallan en movimiento constante y su dinámica obedece en todo momento a leyes clásicas que nosotros ya vimos en física 1, que son las leyes de movimiento de Newton, ¿sí?, son comportamientos clásicos. Esto muchas veces a niveles microscópicos no tienen un comportamiento de la ley de Newton, ¿sí?, es decir, no tienen un comportamiento clásico. Sin embargo, nosotros vamos a tomar como hipótesis para el tratamiento ese comportamiento. Por otro lado, vamos a estar planteando una densidad de partículas uniforme. La densidad de partículas caracteriza con la letra ñ y definido como n sobre, es decir, el número de partículas por unidad de volumen. Acá, a modo de ejemplo gráfico, en este caso, la densidad de partículas estaría aumentando en este sentido, ¿sí? Es decir, cuántas partículas tenemos por unidad de volumen, y lo que podemos plantear, si es uniforme, es que miremos en cualquier parte del sistema, la densidad va a ser la misma, ¿sí? Y entonces, la hipótesis de trabajo va a ser esta, que el gran número de partículas nos van a permitir un tratamiento estadístico. Esto un poco ya lo hablamos la semana pasada, el módulo anterior, respecto a la imposibilidad de caracterizar el estado del número de moléculas elevado, que estamos hablando de números del orden del número de Avogadro, ¿sí? Entonces, tratar de hacer una definición del sistema a partir del estudio de cada una de estas moléculas por separado es inviable. Entonces lo que se hace es un tratamiento estadístico teniendo en cuenta el elevado número de moléculas. Una cosa interesante en términos de este movimiento aleatorio, que no es consecuencia, y esto es una demostración de Boltzmann, no es consecuencia de las interacciones, sino que tiene que ver con en definitiva, que las colisiones son aquellas que nos generan una distribución aleatoria en las velocidades, y esto se puede demostrar a partir de que el comportamiento en una distribución de velocidad se observa tendiendo a presiones en gases reales, en presiones tendiendo a cero, es decir, en comportamientos donde tendemos a un comportamiento ideal y donde cuanto menor presión tenemos, la distancia intermolecular es cada vez mayor, y entonces donde podemos despreciar estas fuerzas de interacción intramolecular. Entonces es una idea de que en el gas ideal también hay una distribución aleatoria de velocidades, ¿sí? Entonces, para entender
el comportamiento es decir, si estas hipótesis tienen sentido respecto al estado de agregación de un gas real, es decir, un estado de agregación de un gas como estado de agregación, ver las magnitudes para entender si las hipótesis están acertadas o estamos planteando algo muy descabellado. Entonces la idea es evaluar qué relación tiene entre el tamaño de las moléculas respecto al volumen que tienen accesible, es decir, que no van a chocar con otra vecina. Para estimar esto, lo que vamos a hacer es primero estimar el número de densidad, es decir, qué densidad de moléculas encontramos en ciertas condiciones, por ejemplo, en condiciones normales de temperatura y presión, es decir, a presión 1 atmósfera y 273 Kelvin. Si planteamos la definición, partimos de la densidad de partículas a partir de su definición, como el número de partículas sobre el volumen, y ese número de partículas relacionándolo con el número de moles y el número de Avogadro, este número de moles sobre el volumen lo podemos reemplazar con la presión sobre la constante de los gases por la temperatura, ¿sí? Reemplazando cada uno de sus valores, la constante de los gases, la temperatura, la presión y el número de Avogadro, llegamos a un número donde nos está diciendo el número de moléculas por unidad de volumen, en litros o centímetros cúbicos. Es decir, por centímetro cúbico vamos a tener alrededor de 7 por 10 a la 19 moléculas. Un número bastante elevado, ¿no? Ahora vamos a ver, si bien en un centímetro cúbico tenemos ese número de moléculas, vamos a ver cuánto ocupa una molécula, ¿sí? Entonces la idea es estimar el volumen de esa molécula a partir de algún estado de agregación condensado. Por ejemplo, podríamos usar el agua líquida para tratar de entender, es decir, vamos a tener una hipótesis. En el agua líquida las moléculas vamos a considerar las que están pegadas, ¿sí? Unas al lado de la otra, y eso un poco lo podemos evidenciar por aplicando una presión el volumen disminuye poco, ¿sí? en sistemas condensados. Entonces, para estimar el volumen de la molécula vamos a aproximarlo como el volumen molar sobre el número de Avogadro, es decir, cuánto ocupan un mol de moléculas sobre cuántas partículas están contenidas en el número de Avogadro. Hablar del volumen de una molécula es un poco ambiguo. De hecho, a lo largo de la historia ha habido un montón de definiciones, más teniendo en cuenta que se sabe que las moléculas no son esferitas, ¿no? Rígidas, sino que hay una densidad electrónica que es difusa. Entonces se han a lo largo de la historia tomado distintos criterios, por ejemplo el 90% de la densidad electrónica, hay distintas definiciones. Entonces no es trivial definir qué es el volumen de la molécula. En este caso vamos a considerarlo de esa forma, ¿no? Entonces el volumen molar lo podemos estimar a partir de la masa molar sobre la densidad de la sustancia, en este caso el agua. Entonces 18 gramos por mol del agua sobre 1 gramo por centímetro cúbico nos está dando el volumen molar, que coincide en número, ¿no? Por ser 1. Nos da 18 centímetros cúbicos por mol. Luego, dividiendo por el número de Avogadro, nos va a dar el volumen que ocupa una molécula, 3 por 10 a la menos 23. Ahora, si nos interesa, comparar el espacio libre respecto a lo que ocupa la molécula, podemos invertir la densidad de partículas. ¿Sí? Si invertimos este número nos queda el volumen. Fíjense, antes teníamos moléculas por unidad de volumen, si lo invertimos nos va a quedar el volumen por molécula. Fíjense que nos queda 3,7 por 10 a la menos 20. Volumen reducido por molécula, pero fíjense respecto al tamaño de la molécula que calculamos en la filmina anterior. Es de más de 1000 veces más grande el espacio libre respecto al tamaño de la molécula, ¿sí? Con lo que la hipótesis de que están alejadas las moléculas es viable, ¿no? Tiene sentido, más considerando que estamos hablando de un gas a una atmósfera de presión. Si esta presión disminuye aún más, ¿sí?
las moléculas van a estar aún más alejadas entre sí, van a tener más espacio libre y van a tener este comportamiento idealizado donde no hay interacciones, ¿sí? Donde las interacciones no tienen un peso dentro de la energía del sistema. Entonces, definido las hipótesis del sistema, lo que vamos a estar trabajando ahora es cómo las propiedades microscópicas de un sistema que está conformado por un número muy grande de moléculas, como estuvimos analizando, del orden del número Avogadro, esas propiedades microscópicas, que son la masa, la velocidad de la partícula o molécula y la energía cinética, a través de un tratamiento estadístico vamos a poder relacionarlas con la presión y parámetros macroscópicos como la presión y la temperatura, ¿sí? Entonces, de forma general, lo que vamos a empezar a analizar distintas cuestiones matemáticas para poder llegar a expresiones finales. Algo que ya manejamos de física 1 y de análisis 1 también es el concepto de un vector velocidad. El vector velocidad, que lo podemos descomponer en las tres componentes en un sistema tridimensional, Bx, By y Bz, y que además es una cuestión que ya conocemos, que es el módulo al cuadrado es igual al cuadrado de cada una de las componentes, ¿sí? La suma de cada una de las componentes al cuadrado. Y después hay muchos conceptos que ya conocemos de la estadística general, que vamos a aplicar a la velocidad de la partícula, teniendo en cuenta que es una variable continua. En este caso, por tratarse de una variable continua, tenemos una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Para la velocidad en X, pero también lo podemos plantear para Y y para Z. Aunque no definamos la forma, como dice acá, vamos a hacer todo un análisis que nos va a permitir relacionar estas propiedades con la presión. De forma general, y esto ocurre siempre que tengamos una función de distribución de probabilidades, la probabilidad de hallar una velocidad X entre A y B va a estar establecido por la integral entre esos límites de esa función de distribución. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que para que esto sea una probabilidad y esté relacionada con la función de distribución, esa función de distribución tiene que estar normalizada. ¿Qué significa esto? Que integrando en el rango en el cual tiene validez el parámetro, la integral tiene que dar igual a 1. Es decir, si esto está relacionado con la probabilidad de encontrar una velocidad tiene que caer dentro de estos límites, entre menos infinito e infinito. Entonces la sumatoria de todas esas probabilidades tiene que dar igual a 1, ¿sí? A la molécula la tenemos que encontrar en alguna velocidad entre estos límites. Entonces, este movimiento caótico que planteamos como hipótesis tiene otra consecuencia en estas funciones de distribución que estamos planteando, sin todavía darle forma, ¿no? Pero estamos avanzando sobre la definición de estas funciones de distribución. Y ella es que al no existir direcciones preferenciales, nos van a definir una función de distribución del tipo par. ¿Qué significa eso? Que al no tener una dirección preferencial, la función de distribución de Bx va a tener que ser igual a la de menos Bx, ¿sí? Es una función del tipo par que se denomina. Tipo simétrica, si las vemos gráficamente, ¿sí? Y tiene consecuencias importantes, ahora vamos a ver. Por otro lado, otra de las hipótesis es la independencia en las componentes de una molécula. Es decir, cada una de las componentes es independiente de la otra componente. Y esto en términos probabilísticos tiene una consecuencia que ya está definido en términos de la probabilidad general, que tiene que ver con la función de distribución de encontrar una partícula con una velocidad Bx y Bx diferencial de Bx, Bi
y BI diferencial de BI y BZ y entre BZ diferencial de BZ, es decir, una partícula que contenga estas tres componentes, va a ser el producto de cada una de las funciones de distribución. Y esto tiene que ver de vuelta con que cada una de estas probabilidades, de estas funciones de distribución, perdón, son independientes entre sí. Medio a modo de resumen, tratando de incorporar algunos números para tratar de echar claridad, pero espero que no confunda. La idea es ver qué pasa en términos numéricos con cuestiones de probabilidad. Si bien la probabilidad tiene sentido con números elevados, vamos a poner números bajos como para comprender más o menos cómo viene la mano. Si recuerdan, cuando tenemos una variable discreta, es decir, que pega saltos discretos de enteros, la evaluación de la probabilidad o de los parámetros promedios se realiza de esta forma. Por ejemplo, queremos evaluar de un conjunto de estudiantes las edades. Entonces empezamos a registrar y encontramos que 5 estudiantes tienen 19 años, 10 estudiantes tienen 20 años, 6 estudiantes 21, 2 estudiantes 22, ¿sí? De ese total son 23 estudiantes. Esto lo podríamos representar en una especie de histograma. Por ejemplo, si queremos evaluar la probabilidad de hallar estudiantes de 19 años, podemos aplicar esta ecuación, es decir, el número de observaciones respecto al número total de observación de registros. En este caso 5 sobre 23 y así sucesivamente para cada una de las probabilidades. Si queremos evaluar la edad promedio, lo que podemos hacer es el número de observaciones de una determinada edad, ¿sí? Multiplicamos por la edad, sobre el número total de registros. Sería una cosa de números, una cosa así. Esto en términos de variable discreta. Ahora, cuando pasamos a una variable continua, la cosa cambia un poquito, pero la idea atrás es la misma. Por ejemplo, si queremos evaluar la altura de un conjunto de estudiantes, la altura, como parámetro, es una variable continua, ¿sí? Fíjense que nosotros podemos definir dos alturas diferentes, y entre esas dos alturas diferentes, independientemente del valor que tengan las alturas, vamos a encontrar infinitos valores entre ellas, ¿sí? Porque es una variable continua. Entonces podríamos registrar los valores. Si tomamos ventanas podríamos hacer algo discreto así, pero si empezamos a tomar más valores y empezamos a tomar valores más precisos de esas alturas con mayor precisión, vamos a encontrar que la función de distribución, que la gráfica toma una forma así más continua, tipo campana, ¿no? de Gauss. Y ahora, hablar, si esto tiene infinito, vamos a encontrar una variable continua y vamos a poder definir una función de distribución ahora, ¿sí? Una función de distribución que nos está marcando estos valores, ¿no? De alguna forma vamos a poder caracterizar esta función a través de una función de distribución, y que al igual que antes, esa función de distribución evaluada, integrada entre dos límites, ¿sí? Nos da la probabilidad de encontrar, en este caso, personas con cierta altura, ¿sí? Entre A y B, la altura. Pero fíjense que en vez de sumar, lo que estamos haciendo es integrando. Al igual que lo que planteamos para la velocidad, una función que está normalizada, es decir, que estoy evaluando en todo el rango de valores para la altura, en este caso, la función de distribución tiene que ser igual a 1 para que esto sea la probabilidad, ¿sí? Si no, hay que normalizar la función que se llama. Respecto al promedio, lo mismo. Fíjense que en vez de sumar, como hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Estamos planteando el número por el parámetro que es la edad. Acá lo que estamos haciendo es multiplicar el parámetro que es la altura por esto que vendría a darnos la probabilidad de observar, ¿no? Es la fracción. Entonces, básicamente estamos haciendo lo mismo, pero integrando, ¿sí? También podríamos aplicar, en vez de una altura, podemos aplicar una función que dependa de h, sea h cuadrado, la función que sea que dependa de h, podríamos calcular su valor promedio
haciendo el mismo esquema. Entonces esto que es estadística, teoría de estadística general, lo vamos a aplicar a la velocidad de las partículas. En particular, Bx promedio, si el valor de la componente media o promedio, lo podemos caracterizar como la integral de la función de distribución de Bx por Bx, como vimos en el ejemplo anterior, donde estaba la altura, ¿no?, integrado entre menos infinito e infinito. Este es el rango de valores que va la componente Bx. Puede ser negativo hasta infinito positivo. También va a haber otros parámetros del cual vamos a estar interesados, por ejemplo, Bx cuadrado. Bx cuadrado lo vamos a poder caracterizar, en vez de aplicar Bx, con Bx cuadrado por la función de distribución. Y de la integral nos va a aparecer Bx cuadrado medio, ¿sí? Lo mismo para cada una de las componentes. Y teniendo en cuenta, ¿se acuerdan cuando vimos el vector definido en una de las primeras filminas? El vector en términos, el módulo del vector, ¿no?, en términos de las componentes que la conforman al cuadrado. A partir de esa definición llegamos a esta definición, ¿sí? El cuadrado del módulo, la media del cuadrado del módulo es igual a la media, a la suma de las medias de las componentes. Perdón. Teniendo en cuenta que el movimiento es caótico y no hay direcciones preferenciales, podemos decir que las velocidades promedios de cada una de las componentes cuadráticas son equivalentes. Por lo que la velocidad, el módulo al cuadrado, el promedio, del módulo al cuadrado, lo vamos a poder definir como 3 veces la media del cuadrado de alguna de las componentes, ¿sí? Esto es como una relación general. Y después un parámetro que nos va a interesar es la velocidad cuadrática media, que es la raíz de este parámetro, ¿sí?, del módulo, de la media del cuadrado del módulo. Entonces ahora vamos a adentrarnos en esta idea de tratar de buscar una relación entre propiedades microscópicas con una propiedad macroscópica como es la presión, en particular para el gas ideal, ¿no? Entonces la idea detrás de esto es el planteo de las moléculas, como habíamos dicho, chocan con las paredes del recipiente, no chocan con otras moléculas, sino que solo con las paredes del recipiente, y ese choque es elástico. Cuando choca con la pared hay un intercambio, ¿sí?, un cambio en la cantidad de movimiento, y ese intercambio, esa cantidad de movimiento, origina una fuerza. Está relacionada a partir de un periodo de tiempo, ¿sí?, pero la cantidad de movimiento está relacionada con la fuerza, y esa fuerza por unidad de área nos va a dar la presión del gas, ¿no?, en este modelo. Entonces, teniendo en cuenta que el choque que decíamos es un choque elástico, lo podemos esquematizar de esta forma, es decir, viene una molécula, choca con un elemento de área, viene con una velocidad v, ¿no?, choca y rebota de forma elástica. Ahora, el rebote lo podemos caracterizar para estimar la cantidad de movimiento en términos de las componentes de las velocidades. Acá en términos de un gráfico en dos dimensiones, pero lo podemos ampliar a 3 dimensiones. La idea es que viene esta partícula en este sentido, choca con la superficie, y esta componente de la velocidad no va a afectarse, solo se va a afectar aquella que es perpendicular a la superficie, en este caso definida por Bx. Viene Bx y cambia en signo y no en valor, ¿sí?, de Bx pasa a menos Bx. Ese cambio de esta por molécula, ¿sí?, que choca con la pared, va a producir un cambio en la cantidad de movimiento de 2 por la masa de la partícula por la velocidad x. ¿Sí? Acá otro gráfico que va en línea con esto que estamos viendo acá, ¿sí?, nada más que la pared está en este sentido. Y lo que vamos a contemplar, todas las partículas que van en aquel sentido. Las que van para aquel sentido no nos interesan porque se están alejando de la pared, pero todas aquellas que van en aquel sentido son las que nos interesan. Entonces, como queremos estimar la cantidad de choques por periodo de tiempo dt,
lo que vamos a hacer es pensarlo de esta forma. Si la partícula viene con una velocidad Bx, en el periodo de tiempo dt pueden recorrer un máximo de esta distancia, ¿sí? En este gráfico. Entonces, si esta es la distancia máxima que pueden recorrer en este tiempo a esta velocidad, todas las partículas que estén a una distancia mayor no van a chocar en este tiempo dt, y todas aquellas que están yendo en aquel sentido van a chocar con la pared, ¿sí? Fíjense que además de una distancia podemos definir un volumen de este sistema, que está caracterizado por el área esta que está en amarillo multiplicada por esta distancia Bx dt. Esto lo podemos plantear para un cubo, para un círculo, independientemente de la forma del área, lo podemos plantear. Ahora, lo que podemos caracterizar es, si conocemos la densidad de partículas, lo podemos relacionar con el número de partículas que van a chocar con una cierta velocidad Bx, con velocidad Bx y Bx más diferencial de Bx, ¿sí? Planteando una ecuación de este tipo. Ahora vamos a ver de dónde surge. Una aclaración que no he hecho antes es que Bx, si yo defino la probabilidad de una variable continua con un valor exacto, la probabilidad es nula. Entonces siempre tengo que hacerlo en un intervalo, en este caso marcado entre Bx y Bx más diferencial de Bx, ¿sí? Eso tiene que ver con cualquier variable continua, va a ocurrir ese mismo comportamiento. Entonces, para analizar de dónde surge esta ecuación, el número de choques que vamos a tener de partículas con velocidad Bx va a ser, fíjense que esto lo habíamos planteado, si esta es la probabilidad, también está relacionado con la fracción de moléculas que tienen velocidad en este intervalo. Entonces, si multiplicamos por n de ambos lados de los términos, nos queda n, la función de distribución de Bx, de diferencial de Bx, ¿no? Si dividimos por el volumen del sistema, nos va a dar la función, la n, ¿sí? La densidad de partículas por unidad de volumen, es decir, la densidad de partículas o el número de partículas por unidad de volumen. Y por otro lado, si dividimos y multiplicamos por el volumen, este es el volumen que hemos visto, el área por la distancia máxima, ¿no?, a la cual van a encontrarse la partícula, ese volumen, entonces tenemos volumen arriba, volumen abajo, dejamos inalterado y nos queda entonces esta expresión para poder calcular el número de choques. Fíjense que de vuelta, al ser la función de distribución par, esta ecuación va a ser lo mismo, sea positivo o negativo la dirección de Bx. Lo interesante es que, teniendo en cuenta esto, todas las moléculas que tengan velocidad Bx, pero para aquel sentido, es decir, alejándose de la pared, no nos interesa en este momento, ¿no? Vamos a estar interesados en aquellas que se acercan a la pared. Pero esto que traemos acá como aclaración nos va a servir para hacer un tratamiento matemático simplificado. Entonces, teniendo en cuenta el número de choques que tenemos por unidad de tiempo, por periodo de tiempo dt, y que cada choque cada partícula que choca produce un intercambio, una cantidad de movimiento de 2 por masa por la velocidad x, multiplicando entonces el número de choques por esa cantidad de movimiento, cambio de cantidad de movimiento, nos va a dar el cambio total. Ahora, ese cambio total lo podemos relacionar con una fuerza, ¿sí? Fíjense que nos queda una fuerza por diferencial de tiempo, y eso surge de algo que ya vimos en física 1, que tiene que ver con una fuerza, es similar a una masa por aceleración, y esa aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Si multiplicamos la masa por el diferencial de la velocidad, esto es el cambio, la variación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Lo que estamos analizando acá. Sería como pasar el diferencial del tiempo para este lado, nos queda el diferencial del tiempo por la fuerza, el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, ahora lo que tenemos que llevar esta expresión a nuestro objetivo final, que es llevarlo a la presión del sistema. Entonces, para eso, lo
que tenemos que hacer es dividirlo por el área y dividirlo por el diferencial del tiempo. Al dividirlo por el diferencial del tiempo nos queda una fuerza. O sea, cancelamos estos términos y dividirlo por el área nos queda una presión. Ahora, esta presión que estamos calculando acá es una presión no completa, sino que es una presión establecida por aquellas moléculas que tienen una velocidad de vuelta entre Bx y Bx más diferencial de Bx, ¿sí? Están en un fragmento de moléculas. El resto de las moléculas no las estamos contemplando. Entonces, como hay una función de distribución, hay una distribución de velocidades, lo que tenemos que hacer es integrar en todo ese rango de velocidades. Para eso, aprovechando lo que estábamos viendo recién, tenemos entonces que integrar estas funciones. Fíjense que tenemos, no lo aclaré, pero cuando hicimos por la cantidad de movimiento, teníamos Bx, con la Bx que teníamos acá adentro, nos queda un término Bx cuadrado, ¿sí? Que es lo que vamos a pasar, y acá nuevamente la expresión final, lo que vamos a estar integrando. Al integrar, nos interesa integrar los valores, por ejemplo, positivos. ¿Por qué? Pues son aquellas moléculas que se van a acercar a la pared. Las otras van a ir para el otro lado, ¿no? Si bien Bx puede ir entre menos infinito e infinito, vamos a hacer esto. Vamos a tomar solo de 0 a infinito. Esta función de distribución por Bx cuadrado. Teniendo en cuenta esto, fíjense que como es una función par, esta expresión va a ser igual a un medio de esta expresión, de menos infinito a infinito, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, este cambio, lo que vamos a hacer a partir de esta expresión, que es la que nos interesa evaluar, que es la cantidad de movimiento por unidad de tiempo, por diferencial de tiempo y unidad de área, es decir, esta misma expresión integrada para todas las velocidades, lo vamos a reemplazar por esta expresión. Entonces nos queda el 2 que teníamos antes, se cancela con este 2 y nos queda finalmente esta expresión que tenemos acá. Ahora, si miramos esto que tenemos acá adentro, esta es la velocidad, la media del cuadrado de la velocidad, del componente de la velocidad, ¿no? Entonces, en estos términos vamos a poder reemplazar todo este término que está entre corchetes por esta expresión, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Fíjense que lo que estamos haciendo además es reemplazar la densidad de partículas por n sobre b, ¿sí? Hay un paso más, y ese n sobre b lo transformamos n por la masa, ¿sí? El número de partículas por total por la masa nos va a dar la masa del sistema. Fíjense que acá, que algo aclaré el módulo anterior, que aparece W para diferenciar la masa de la partícula por el número de partículas por la masa del sistema total. Esta es la masa del sistema total y esta es la masa de la partícula. Sobre el volumen. Si tomamos en cuenta la masa de la del sistema sobre el volumen, esta es la densidad, ¿sí? Que tenemos acá. Y por otro lado, hay un paso extra, en este caso, que tenemos en cuenta que la media del cuadrado de la velocidad como módulo es igual a 3 veces, como vimos, a la media del cuadrado de la velocidad, la componente de una velocidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a transformar esta componente, la media de la componente, en 1/3 de la media del cuadrado de la velocidad, ¿sí? Y teniendo en cuenta que todo esto lo hicimos, dividimos por el área, partimos de esto, ¿no? Partimos de esta expresión, que sería la presión, pero solo de aquellas moléculas que tenían velocidad comprendida entre Bx y Bx más diferencial de Bx. Al integrar, tomamos en cuenta todas las velocidades y esa expresión final la podemos igualar con la presión que tendría el gas ideal en ese recipiente de ese volumen, ¿sí? Entonces, esa expresión la igualamos a la presión y entonces llegamos a una expresión final donde tenemos la presión como parámetro macroscópico con la velocidad, la media del cuadrado de la velocidad, que es un parámetro microscópico. Es bien interesante esto, ¿sí? Estamos yendo de un mundo a otro, ¿sí?
En esta misma línea vamos a poder relacionar las velocidades moleculares que estamos relacionando con la energía cinética promedio. La energía cinética la podemos calcular a partir de las velocidades, pero esa energía promedio, cinética promedio, la vamos a relacionar con la temperatura. Entonces, de esta ecuación que teníamos, la vamos a despejar, este ñ, como el número de partículas sobre B, ese B lo vamos a pasar por acá, nos queda PB es igual a 1/3 del número de partículas por la masa de partículas por la media del cuadrado de la velocidad. Por otro lado, esto es de física 1 también, la energía cinética de un objeto es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Esta energía de traslación. Fíjense que en términos medios, entonces la energía cinética promedio es igual a 1/2 de la masa de la partícula por la media del cuadrado de la velocidad. Entonces, fíjense que acá tenemos entre esta ecuación y esta ecuación la velocidad, la media, perdón, del cuadrado de la velocidad. ¿Sí? Entonces, podemos o igualar o buscar relacionarlas y llegar a esta expresión final. PB es igual a 2/3 de N, la medida de la energía cinética, igual a NRT. Acá lo que estamos haciendo uso de una relación que es la ecuación de los gases ideales, ¿sí? Estamos relacionando PB con NRT. Entonces, a partir de estos dos términos finales, vamos a reorganizar la ecuación para llegar a esta expresión final. Esta sí es la final, no la anterior, sino que es la energía cinética promedio es igual a 3/2 de R sobre el número de Avogadro por la temperatura. La constante de los gases sobre el número de Avogadro, conforma lo que se llama la constante de Boltzmann, que es la constante de los gases sobre el número de Avogadro, ¿sí? Si miramos las unidades, es una constante fundamental, ¿no? Perdón. Y tiene unidades de Joule sobre Kelvin, es decir, está cancelando los moles con el número de Avogadro. Entonces la energía cinética promedio es 3/2 de kT. Esto es válido, vamos a ver después, para un gas monoatómico. Vamos a ver cuando empezamos a permitirle estructura interna, y eso va a permitir otras formas de energías cinéticas, ¿sí? Otras energías de movimiento, no solo de traslación del sistema. Pero bueno, a destacar de vuelta que hay una relación entre la temperatura, propiedad macroscópica, con una propiedad microscópica. Aumenta la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Y además nos va a permitir relacionar con la energía interna. La energía interna, en el caso de los gases, que no hay interacciones entre las moléculas, el gas ideal, ¿no? Entre los gases reales sí tienen energías potenciales, energías de interacción. En el caso del gas ideal, va a estar conformada por una energía cinética total, que sería una energía media por el número de partículas, energía cinética media, ¿no? Por el número de partículas total, más una energía interna cero. Esta energía interna cero, en este caso no tiene un término potencial porque no hay interacciones, pero sí puede contemplar, por ejemplo, energías electrónicas, otros términos que van a ser evaluados cuando la temperatura vale 0, es decir, cuando este término que depende de la temperatura, cuando T vale 0, esto se cancela y nos queda que U vale U0. Reemplazando la energía cinética media por la expresión que recién obtuvimos, llegamos a una expresión de este tipo. Ahora, en general, en vez de interesarnos en la energía interna, muchas veces analizamos la capacidad calorífica a volumen constante, que es una magnitud que ustedes ya estuvieron analizando en Introducción y Química General, y que tiene que ver con el cambio de la energía interna respecto a la temperatura a volumen constante. Entonces, reemplazando por esta expresión, la energía interna 0 es constante, no depende de la temperatura, entonces se cancela y el único término que nos queda es este. Reemplazando por la ecuación nos queda esta expresión, que la capacidad calorífica a volumen constante es 3/2 de N por R. Es una magnitud extensiva y macroscópica, ¿no? Se ve.
Y por último, en esta línea lo que podemos hacer es relacionar la media, la velocidad al cuadrado con estos parámetros, ¿sí? Con 3RT sobre la masa molar. Eso tiene que ver con relacionar esa velocidad, la media del cuadrado de la velocidad con la energía cinética y llegar a esta expresión, ¿sí? Es la otra forma de llegar a la expresión. Y una magnitud que ya habíamos mencionado que nos puede interesar es la velocidad cuadrática media, que es la raíz de este parámetro, llegando a una expresión final de este tipo, ¿sí? Fíjense que estas son equivalentes, esto es la constante de Boltzmann sobre la masa de la partícula, y si multiplicamos arriba y abajo por el número de Avogadro, es decir, multiplicamos por 1, la constante de Boltzmann se transforma en la constante de los gases, y la masa de la partícula se transforma en la masa molar. Por último, en esta unidad vamos a deducir de una forma la ley de distribución de Maxwell-Boltzmann, teniendo en cuenta esta idea, ¿no? Que las moléculas en un gas ideal tienen una distribución de velocidades y no una sola velocidad. Entonces, una forma de encarar este problema es deducirla a partir de la comparación con la ley de distribución de Gauss, que es la ley que se utiliza en la teoría de errores. La idea es hacer una comparación punto a punto y llegar a la conclusión de que al ser similares, las formas de las ecuaciones tienen que ser similares, ¿sí? Entonces, vamos a empezar en el análisis. Dice, en una serie de medidas experimentales no existen errores más probables que otros. Esto tiene que ver con esta idea de en el sistema molecular que no hay direcciones preferenciales. También la idea de si uno comete errores por encima o por debajo es la misma probabilidad. Lo mismo estamos pensando que estamos diciendo para la velocidad, ¿no? La función de distribución Bx es igual a menos Bx, y lo mismo para el error. O sea, son pares ambas. La probabilidad de cometer errores muy grandes es muy baja. Es decir, en el límite infinito o menos infinito, acá falta un menos, ¿no? Menos infinito es igual a 0. Lo mismo pasa para la velocidad. En los extremos, partículas con velocidad en x infinito o menos infinito es 0, ¿sí? La función debería decaer. Seguimos pensando en esta comparación. Los errores son eventos aleatorios, ¿sí? En el caso de las moléculas se mueven al azar. Y la probabilidad en términos del error tiene que ver también con estas funciones de distribución que tiene que ver con teorías más generales, ¿no? De estadística. Esto afecta también, pensamos entonces una función de distribución para la velocidad y tenemos en cuenta este rango para esa función de distribución. Y esto también en términos de esta idea de eventos independientes, ¿no? De dos medidas, es decir, los errores como eventos independientes y esta función de distribución que ocurran, es decir, de cometer errores x1 y x2 de forma independiente, el producto de esa función de distribución x1 y x2. Lo mismo pasa que hemos visto como hipótesis para las velocidades, ¿no? La función de distribución para una componente bx, by y bz en simultáneo es el producto de cada una de las componentes por separado. Entonces, basado en esta similitud entre la distribución de Gauss usada en la teoría de errores y esta función de distribución que no conocemos su forma, pero sí conocemos la hipótesis del modelo, la hipótesis ahora es que la función de distribución de Gauss la vamos a aplicar y entonces la función de distribución de velocidades va a tener una forma análoga a la función de distribución de Gauss. La forma es similar, nada más que acá estamos reemplazando el término preexponencial por un parámetro a y el término exponencial por, en vez de menos x cuadrado sobre la varianza, la estamos haciendo menos lambda por bx al cuadrado.
las formas vamos a pensarlas similares. Entonces lo primero que vamos a pensar es si esta función de distribución representa, después la podemos utilizar para calcular la probabilidad, es una función de distribución normalizada, la integral en el rango va a tener que ser igual a 1. En el caso de errores vamos a ir de menos infinito a infinito, y en el caso de la velocidad en el mismo rango. Entonces esto nos va a servir para poder despejar la constante a, que por ahora es la variable a, que por ahora no tiene forma. Lo que vamos a hacer entonces es pedirle a esta función de distribución que esté normalizada, ¿sí? Integramos y le pedimos que la integral de esta sea igual a 1 entre menos infinito e infinito, y nos da una expresión de este tipo. Si integramos la ecuación de Poisson, que tiene que ser que tiene que estar normalizada, llegamos a una expresión de este tipo. Estas integrales, fíjense que acá tenemos una integral que se llama definida, que en general se encuentran tabuladas o se pueden calcular por algunas metodologías. También se consiguen haciendo de forma numérica con algunos programas, algunos servidores, después se los muestro. Uno entonces, partiendo de esta expresión y transformando esta expresión haciendo un cambio de variables, fíjense que acá hay un cambio de variables de x cuadrado sobre sigma al cuadrado en términos de u cuadrado. Entonces hay un cambio de variable, y eso se hace para llevar las expresiones a integrales de valores ya definidos y conocidos. Entonces, llevando esta expresión a esta expresión, hay un cambio de variable acá, y cuando se hace un cambio de variable, recuerden que hay que hacer un cambio en los diferenciales, ¿sí? Eso, cuando hacemos un diferencial de u, nos queda dx sobre sigma, y también un cambio en los límites. Eso después lo hacemos detalladamente, y de esa forma entonces transformamos esta expresión a la forma esta. Y además hay un cambio en términos de esta función par, que lo podemos plantear con la integral entre menos infinito e infinito, lo podemos plantear entre 0 e infinito, haciendo este valor dividido 2, ¿sí? Es la mitad este integral. Lo mismo, esto que está hecho para la ecuación de Poisson, lo podemos hacer para esta expresión, para la función de distribución de velocidad, ahora reemplazando u por lambda a la 1 medio por bx. Si hacemos todo eso, hacemos un cambio de variable y reemplazamos, llegamos a la expresión de que a queda en función de, y pidiéndolo normalizar, ¿no? Llegamos a la expresión final de que a está en términos de lambda y pi. Reemplazando la función nos queda esta que tenemos acá en términos de a, nos queda ahora en términos solo de lambda y obviamente de bx, ¿no? Pero lambda como parámetro indeterminado. Entonces, esto que está para bx, también acá claro para y para bz lo podremos hacer. Entonces, la función de distribución de bx tiene esta pinta, y ahora lo que vamos a hacer es evaluar. Fíjense que queda en términos de lambda. Lambda va a estar marcando el ancho de esta función de distribución. Cuanto más chico es lambda, más ancha es la función de distribución. Fíjense que eso tiene que ver con el decaimiento exponencial. Si es más chico, el decaimiento es más lento, ¿sí? Y vamos a poder reemplazar el b, le vamos a estar pidiendo esta situación. Bx cuadrado lo podemos relacionar con lo que ya obtuvimos para la media del cuadrado de la velocidad. La media, ¿no? de bx al cuadrado, con el término de 3kt sobre m. Como esto es un 3, cancelo este 3 y me queda entonces la media del cuadrado de bx es igual a kt sobre m, y la integral entonces de esa función de distribución de bx aplicándoselo a bx cuadrado va a tener que ser este término, ¿sí? Entonces aplicamos la integral y la expresión final en términos de lambda se puede despejar, y llevando también, haciendo un cambio de variable y llevándola a la forma de una función de distribución de una integral conocida,
llegamos a la expresión de que lambda es igual a la masa sobre 2kt. Entonces, donde teníamos antes lambda, en esta expresión final, la vamos a poder reemplazar por S bar m sobre 2kt. Esta es la función final, ¿sí? En términos ahora de la masa, la temperatura y la constante de Boltzmann. Si analizamos qué pasa con esta función de distribución que finalmente encontramos para la componente, en este caso Bx, pero es análogo para Bi y para Bz, en términos de la naturaleza de los gases, es decir, lo que está cambiando acá, no hay interacción, así que es un gas ideal, lo que va a estar cambiando sobre la masa. En términos de la masa, fíjense que tenemos el término exponencial que depende de la masa. Cuanto más chica es la masa, el decaimiento es más lento. Es lo que estamos observando. El hidrógeno, que es el más liviano, observamos una gaussiana más ancha, ¿no? Fíjense como características están centradas en 0, y cuanto más ancha se hace, más petiza también se hace. Eso tiene que ver con que está normalizada. Entonces la integral de estas curvas es igual a 1, es decir, el área bajo la curva en cualquiera de estas es 1. Como se está ensanchando, tiene que ponerse más petiza, ¿no? Para que la integral, el área siga valiendo 1. Eso es importante tener en cuenta. Un comportamiento parecido podríamos observar en términos de la temperatura. Les dejo el análisis a ustedes. En el trabajo práctico también van a estar trabajando en ese sentido. Ahora, una vez que ya tenemos la función de distribución en una de los componentes, nos interesa analizar qué pasa con la función de distribución de la velocidad, como un todo, ¿no? como un módulo. Entonces, en esos términos, las propiedades son similares. Ahora lo que vamos a tener que llevar es desde esta función de distribución Bx a la función de distribución del módulo B. Para eso partimos de la función de distribución de Bx, Bi, Bz, es decir, que una partícula tenga esas tres velocidades contenidas entre esas tres velocidades y más el diferencial de esas velocidades, como el producto de esto que habíamos planteado, el producto de cada una de las funciones de distribución. Estas son equivalentes. Entonces, planteando esto mismo, reemplazando las funciones de distribución por las expresiones, llegamos a esta expresión. ¿Sí? Fíjense que pasa de una dependencia entre las componentes a solo del módulo. ¿Sí? Esto en términos gráficos lo podemos representar en un sistema donde tenemos las coordenadas, en vez de coordenadas del espacio, en coordenadas de las velocidades, como una cajita, ¿sí? Donde el módulo de la velocidad, este es en vector, ¿no? Pero el módulo, lo que estamos evaluando son las velocidades contenidas entre B y diferencial de cada una de las componentes. Pero a nosotros, cuando evaluamos la función de distribución, no es esta la función de distribución que queremos analizar. Esta es que tenga en simultáneo Bx, Bi, Bz. Lo que a nosotros nos interesa es la función de distribución B, que es aquella que no importa las componentes, sino que me importa B como módulo. Y eso gráficamente, en vez de ser una cajita, lo podemos pensar como una esfera en este espacio de las velocidades. Esa esfera, un casquete, ¿no? Un casquetito, que es de B y la otra superficie está contenido entre B y B diferencial de B. Para llegar a esta forma geométrica, lo podemos pensar como forma geométrica, lo que tenemos que hacer es integrar desde esta cajita a esta cajita. Esto que estaría como en coordenadas, entre comillas, cartesianas, lo tenemos que pasar a coordenadas esféricas. No, entre comillas no, perdón, está en coordenadas cartesianas, tiene que pasar a coordenadas esféricas. ¿Eso para qué? Para facilitar la tarea de integrar, porque en coordenadas esféricas lo que tenemos es un valor r, que lo podemos relacionar con la velocidad, y dos parámetros que dependen del ángulo. El ángulo θ, que va de 0 a pi, y φ, que va de 0 a 2pi. Entonces, esta cajita la vamos a integrar en todo el casquete alrededor, ¿no? Para hacer eso, tenemos que integrar θ, como les decía, en 0pi, y φ en 0,2pi. Cuando integramos eso, nos queda un elemento de volumen de estas características,
4pi b cuadrado de b. ¿Sí? Entonces, en esos términos, reemplazando la función de distribución de velocidad ahora como módulo, nos queda esta expresión, donde ρ tiene es una simplificación de esto, ¿no? Eso para mostrar esto en términos de lambda, o reemplazando lambda por la expresión que encontramos en términos de las masas y la constante de Boltzmann y la temperatura, llegamos a una expresión final de la función de distribución de velocidad como módulo en esta característica. Fíjense que tiene un término preexponencial que, a diferencia de la función de distribución de las componentes bx, by o bz, depende de la velocidad. ¿Sí? Antes era un término que no dependía de la bx, ahora sí hay un término preexponencial que depende de la velocidad al cuadrado y un término exponencial que es decaimiento similar al de la componente. Entonces, si analizamos las contribuciones, la primera parte, vamos a observar una preponderancia del término cuadrático inicial. Por eso sube como una parábola cuadrática, ¿sí? Después llega a un máximo y empieza a ganar el decaimiento exponencial. Entonces sube como una cuadrática y decae como una exponencial. No es simétrica como una gaussiana. Y fíjense que no está centrada en cero, sino que parte de cero a valores más infinitos. Ahora no tiene sentido hablar de un módulo con valor negativo, ¿sí? Entonces tener en cuenta también el rango. Entonces, teniendo en cuenta la función de distribución de velocidad, podemos encontrar distintos parámetros. Un parámetro muy interesante es la velocidad más probable, que se suele caracterizar como C estrella. C estrella la vamos a obtener del punto máximo, y ese punto máximo en la función de distribución lo vamos a poder encontrar a partir de derivar esa función de distribución en términos de la velocidad e igualando a cero. Cuando igualamos a cero encontramos un punto crítico, ese punto crítico lo relacionamos con ese máximo, ya que conocemos la forma, ¿no? Y entonces, derivando esta expresión que tenemos, llegamos a una expresión final de C estrella en términos de lambda, y si reemplazamos lambda, nos llegamos a que C estrella tiene esta forma final, raíz de 2kt sobre m. Tener en cuenta que las magnitudes tienen que ser de velocidad, ¿sí? Entonces, si reemplazan las unidades, tienen que llegar a magnitudes de velocidad, metros por segundo, ¿sí? O de alguna magnitud de distancia sobre tiempo. A esta misma expresión hubiésemos llegado si, en vez de partir de esta función de distribución, partíamos obviamente de esta función de distribución de velocidad, ¿sí? Es exactamente lo mismo. En vez de reemplazar con lambda, ya reemplazamos antes. Y además, esa función de distribución de velocidad la podemos ahora plantear en términos de C estrella. Son análogos. Esta en términos de lambda, esta en términos de C estrella, o esta en términos de la masa, la constante de Boltzmann y la temperatura. Y otro parámetro interesante es el cálculo de la velocidad media. De vuelta aplicamos la función de distribución sobre la velocidad, integrando entre 0 e infinito, ¿sí? Cuando integramos, llegamos a una expresión final. Acá hay que reemplazar la función de distribución con la función de distribución que encontramos y llevarla a una forma de este tipo, de integral definida, donde también está tabulada. Hay que hacer cambio de variable. Llegamos a esta expresión donde la velocidad media es igual a raíz de 8kt sobre pi m. Si evaluamos gráficamente dónde están descritas cada una de estas velocidades, más probable, media y cuadrática media, van a estar gráficamente en estas líneas, ¿no? La más probable coincide con las estrellas con el máximo, que no es la media, ¿no? Eso hay que aclararlo. La velocidad más probable no es la media, está corrida la media, y después viene la cuadrática media. Fíjense que esto lo podemos ver a partir de que la diferencia es en 2, 8pi sobre pi, y 3. 8 sobre pi está entre 2 y 3. Entonces, estos son los valores de cada una de ellas. Y al igual que lo que pasaba para la función de distribución para Bx o By o Bz, para una de las componentes, para la función de distribución de velocidad módulo,
lo que podemos observar es cómo cambia con la temperatura para una determinada especie, y lo que observamos es que a mayor temperatura hay un ensanchamiento de esa función de distribución. Lo que podemos observar a partir de cómo cambia este término, ¿sí? Lo que observamos es que el decaimiento exponencial decae más lento cuando la temperatura es más alta, porque este término se hace más chico, o lo podemos evaluar a partir de esa estrella. El máximo se corre al aumentar la temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura, esa estrella se corre a valores más altos. Y al igual que vimos en Bx, y es esperable, al aumentar, al ensancharse, disminuye la altura, ¿sí? De las curvas. Y lo tiene que ver de vuelta con la normalización. El área bajo la curva vale 1. Cuando cambiamos a una temperatura constante la naturaleza del gas, esto aplicado a la masa, ¿no? La masa tiene también que ver, al igual que vimos antes con lambda, cuando disminuye la masa, ese ensanchamiento el decaimiento más lento, y eso observamos para el helio, que en este caso es el más liviano, observamos la curva más ancha y más petiza. Lo mismo lo podemos evaluar con esa estrella. Cuanto más alto es la masa del gas, esa estrella se hace más cercana a cero, o cuanto más liviano, más elevado. Y por último, ya finalizamos, les recomiendo que revisen el video o las filminas y extraigan palabras claves para tratar de relacionarlas, ¿sí? Y como preguntas les dejo la pregunta de ¿cuál es la velocidad de las moléculas de un gas? ¿Es una sola? ¿Hay una distribución? Como tener en cuenta eso como fundamental, ¿no? ¿Qué es una función de distribución de velocidades? ¿Qué diferencia hay entre la función de distribución para Bx y para la función B, ¿sí? Como módulo? ¿Y cómo podemos relacionar variables macroscópicas con las velocidades de esta molécula? Es decir, la presión, cómo se relaciona la temperatura, ¿sí? La unidad siguiente vamos a estar analizando la distribución de energía. ¿Qué ocurre con la energía en términos además de términos traslacional que vimos recién para un gas que es una partícula? ¿Qué pasa cuando tiene una estructura interna? ¿Qué pasa con la vibración, con la rotación, con propiedades macroscópicas como la capacidad calorífica? ¿Y qué diferencias hay con respecto a lo que vimos hoy? Eso es lo que vamos a ver en el módulo siguiente, ¿sí? Esto es todo por hoy. Nos vemos.